Buenas noches, América. Hoy la frontera de México con Estados Unidos volvió a ser noticia y lo fue por las enésimas amenazas del presidente Trump de cerrarla o militarizarla. Pero en medio del ruido político, interesado y partidista sobre una cuestión tan delicada como es la migración, nos llama la atención la historia de un niño migrante de tan solo 3 años que fue encontrado solo, en apuros y llorando en el Valle del Río Grande, cerca de la fronteriza ciudad de Brownsville, en Texas. Agentes de la patrulla fronteriza lo localizaron en medio de un campo de maíz, deambulando y con un número de teléfono y un nombre escrito en sus zapatos. Los agentes, que tratan, sin éxito hasta ahora, de localizar a sus padres, creen que traficantes lo abandonaron cuando el grupo en el que viajaba fue descubierto por las autoridades y todos salieron huyendo. Este niño de 3 años es la verdadera cara de la crisis, que es humanitaria y que no es nueva. Solo el mes pasado, casi 9.000 niños que viajaban sin sus padres fueron detenidos en la frontera sur. Y el número de familias que cruzaron en ese mismo periodo aumentó hasta las 53.000 personas, padres viajando con sus hijos. La historia de este niño se repite a diario. En periodismo podríamos decir que no es noticia al producirse tantas veces y de manera tan sostenida en el tiempo. Pero hoy queremos que sí lo sea, porque cuando dejamos de hablar de números fríos o cifras y le ponemos cara, rostro, humanidad a la inmigración, podemos comprender un poco más el drama humano de quien está dispuesto a poner en esa situación de riesgo a su propio hijo de 3 años para alejarlo de una vida insegura y sin futuro en sus países de origen y embarcarse en ese peligroso viaje. Ahí es, en sus países de origen, donde realmente está la verdadera causa de esta crisis. Ahí es donde los gobiernos deberían poner su atención, sus esfuerzos y su empeño para, por muy impopular que sea, cambiarle la vida a esas personas y ofrecerles un futuro que sea al menos lo suficientemente ilusionante y esperanzador como para no tener la tentación de embarcar a estos menores en un viaje que toca la muerte con los dedos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, a horas de que Joe Biden anuncie su candidatura, ¿qué opciones tiene de ganar? ¿Está en crisis el capitalismo? Se lo preguntamos a Moisés Naim. Terrorismo en Sri Lanka. ¿Quién es responsable del terrible atentado? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Tiempo para las noticias, para las cuestiones con pies de página, para buscar la opinión de los expertos. Estamos a horas de que el ex vicepresidente de Estados Unidos, político de larga trayectoria, Joe Biden, haga público algo que muchos están esperando, y es su intención de concurrir a las primarias demócratas para ganarlas y aspirar a disputarle la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. Decían unos analistas que precisamente Biden es el único candidato que podría tener realmente opciones. Es así. Biden lo intentó ya en su carrera política, larga carrera política de servicio público, en los años 88 y en el 2008, y fracasó. Claro que eran otros tiempos. Biden tiene el reto ahora de energizar a un partido demócrata que, si se ha energizado en los últimos meses, las elecciones de medio término son un ejemplo, ha sido precisamente por grupos a los que él no pertenece. Son los liberales, los millennials, las mujeres y las minorías. Precisamente Biden forma parte de un grupo que no está entre los que realmente están motivados y que están alentando al partido. Por eso buscamos la voz de los expertos. Saludamos al doctor Todd Belt. Profesor Belt, gracias por estar con nosotros. El señor Belt es el director del programa de gerencia política de la Universidad George Washington. ¿Por qué va a ser diferente para Biden esta vez en estas elecciones? Bueno, la diferencia en este momento es que el vicepresidente Biden tiene una importancia más grande, especialmente porque ha estado en esto por el último año. No solo eso, también él tiene la habilidad de acoger la maquinaria de la campaña de los Obamas. Me refiero a los voluntarios que suman votos, personas que los apoyan y personas que tienen buenos recuerdos del tiempo de los Obama en la oficina.
Decíamos que Joe Biden no pertenece a ninguno de los grupos que realmente están reenergizando ese partido demócrata, pero aún así va primero en las encuestas. ¿Por qué? Sí, correcto. Joe Biden tiene un gran número de ventajas. Incluyen, como le dije anteriormente, la habilidad de acoger la maquinaria de la campaña de los Obama, pero también está posicionado como un político moderado y eso podría ganar a muchos de los votantes que votaron por los Obama, pero luego por Trump. Algunos que son llamados la clase trabajadora blanca, pero que pues también tiene debilidades como que no siempre ha votado a favor de su partido. Él era más conservador de lo que el partido es ahora en temas como derecho sobre las posesiones de armas, también sobre el tema de los demócratas socialistas, pero eso va a depender de si las personas tienen suficiente poder cuando lleguen las elecciones, porque lo que ocurre en las redes sociales y con los jóvenes es que no necesariamente van a ser el mismo electorado que va a votar el día de las elecciones. La otra gran dificultad que creo que Joe Biden tiene es tratar de distanciarse del problema que ha tenido con las mujeres y la conducta inapropiada. Además del hecho de que hizo preguntas bastante agresivas sobre Anita Hill en la segunda confirmación del Senado de Clarence Thomas. Son temas que van a ser difíciles de superar para él. Él trató de disculparse por su conducta en el pasado, pero no creo que hizo un buen trabajo porque su próxima aparición pública es una broma. Así que tiene algunas debilidades con respecto a dónde está el partido ahora y además de su pasado. ¿Cree usted que escogerá entonces a una mujer como su opción de vicepresidenta? Ha habido algunas especulaciones de que Joe Biden anunciaría prematuramente un compañero de campaña y eso fue hecho por Ted Cruz durante la última elección en sus esfuerzos por ganar la candidatura republicana en 2016. Pero eso huele un poco a desesperación y quizás eso no sea una buena idea. Quizás él podría escoger a una mujer afroamericana para poder hacer un balance y parecer que siente empatía por algunos grupos demográficos, pero creo que lo negativo de esto es que luce desesperado para un candidato que debería estar en el top de la lista. ¿Cree usted que es la mejor opción de los demócratas para ganarle a Donald Trump? Bueno, eso dependerá de los votantes demócratas. Por supuesto, sí sabemos que una de las cosas que los votantes demócratas desean es ganarle a Trump. Esa es su motivación primaria. En estos momentos, en unos 2 meses, los candidatos que estén en el top de la lista van a poder debatir y poder presentar sus argumentos sobre por qué son los mejores para ganarle a Trump. Y cada uno va a presentar sus argumentos. Algunos van a hacer su posición en términos políticos, otros presentarán su posición sobre su empatía con el electorado y para otros van a ser sus experiencias personales. Algunos serán hechos que definan eso. Es la opinión de Todd Belt, es el responsable, el director del programa de gerencia política de la George Washington University. Gracias, profesor Belt, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad. La crisis de opioides en Estados Unidos hoy ha merecido la atención del presidente Donald Trump y la primera dama Melania. Se han ido hasta Atlanta, en el estado de Georgia, donde han participado en una reunión que está abordando esta crisis. Y es una crisis. Miren los datos. Desde el año 99, la evolución de las muertes por sobredosis de opioides que crecen, por opioides sintéticos, por opioides prescritos habitualmente y por la heroína. Desde el año 99 hasta el 2017, más de 700.000 personas han muerto por causa de sobredosis de drogas en Estados Unidos. Alrededor del 68% de los más de 70.000 muertes por sobredosis de drogas estuvieron involucradas algún tipo de opioide. En el 2017, el número de muertes por sobredosis con opioides fue 6 veces mayor que en el año 99, ese es el gráfico que tienen, y en promedio, ojo al dato, 130 estadounidenses mueren cada día por la sobredosis de algún tipo de opioides. Estamos de acuerdo que es una crisis, ¿cierto? Fuera de Estados Unidos nos fijamos también en la ciudad de Vladivostok. Está en Rusia. Es en esa ciudad donde ha arribado en las últimas horas el líder norcoreano Kim Jong-un, que busca mañana una reunión bilateral con el presidente Vladimir Putin para
mirar de buscar una salida a la situación norcoreana, sobre todo después del fracaso de las conversaciones entre Pyongyang y Washington o entre Kim Jong-un y Donald Trump. Saludamos a los expertos. Lawrence Korb fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan, donde también hubo un conflicto con Corea del Norte. Señor Korb, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es la relación histórica de Rusia con Corea del Norte? Bueno, yo creo que Corea del Norte está intentando mostrar a los Estados Unidos de que no están solos en medio de las negociaciones por las sanciones internacionales. Esto básicamente demuestra que ellos encuentran un aliado en Rusia, quien ha sido un aliado desde mucho tiempo antes y desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante para ellos, con la esperanza de tener, o ante la esperanza de tener un nuevo encuentro, una cumbre nueva con el presidente Donald Trump. ¿Qué cree que busca Vladimir Putin en esta reunión con Kim Jong-un? Bueno, yo creo que lo que Putin está queriendo mostrar es que él es un jugador en el escenario mundial y que los Estados Unidos necesitan negociar con él en su proceso de querer conseguir o alcanzar algún objetivo. Así que podemos ver a Putin involucrado en Siria. También podemos verlo involucrado en África. Entonces yo creo que él está tratando de decir básicamente de que Rusia todavía tiene un gran poder alrededor del mundo y si quiere alcanzar algo, entonces vas a tener que negociar con él. ¿Eso genera más presión para Donald Trump, que todavía no ha logrado un acuerdo con Kim Jong-un? Bueno, yo creo ciertamente que será así porque desafortunadamente él está siendo investigado personalmente al intentar resolver la situación de Corea del Norte, que es algo que varios de sus predecesores no fueron capaces o no pudieron hacer. Entonces, el hecho de que Kim busque a Rusia es un signo para el presidente Donald Trump de que si usted quiere tener un acuerdo, va a tener que hacer más concesiones. Por ejemplo, algunas de las sanciones con las que no ha estado de acuerdo, alguna de las estructuras o algunas de las inspecciones más allá de la completa desnuclearización. Es la opinión, el análisis de Lawrence Korb, fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Gracias, señor Korb, por haber estado con nosotros. Y otra mirada a la actualidad, a la crisis por la que, dicen algunos, pasa el capitalismo y preocupa. Preocupa a banqueros, preocupa a empresarios, preocupa a emprendedores, preocupa a profesores. Así ha quedado reflejado en diversos artículos como estos. Uno, el del Washington Post, que menciona precisamente cómo en Silicon Valley los promotores, los emprendedores que precisamente gracias al capitalismo consiguieron ser multimillonarios, ven ahora cómo ese sistema puede estar en crisis. Otro artículo, cerezos en flor y banqueros angustiados, de Moisés Naim, que acaba de escribir sobre precisamente esa preocupación que tienen los banqueros tras participar en la reunión anual del Foro del Fondo Monetario Internacional. Saludamos a esta hora a Moisés Naim. Moisés, gracias por estar con nosotros. Es periodista, es director del programa Efecto Naim y acaba de publicar un libro, Dos espías en Caracas. Moisés, ¿crees que tienen razón los que están preocupados por esta crisis del capitalismo? Hay tensiones importantísimas que están resultando del bajo desempeño económico de muchos países, donde ha aumentado la pobreza, donde ha aumentado la desigualdad. Esos son países de clases medias avanzadas, son países desarrollados. Mientras tanto, en países como China, por ejemplo, o como India, o muchos otros, más bien la clase media ha ido creciendo. La pobreza sigue siendo gigantesca, pero han progresado. Entonces hay la preocupación que estamos viendo tanto en países menos desarrollados como los países más avanzados. Hay la preocupación de la aparición de estos movimientos populistas que no tienen soluciones, pero tienen promesas que hacen que entusiasman a la gente porque les ofrecen ideas, soluciones, posibilidades que luego son muy difíciles de cumplir, pero en el proceso hacen muchísimo daño. El caso de Venezuela es un extraordinario ejemplo de estas promesas incumplidas que han devastado a un país. Entonces hay el temor de que estos defectos, limitaciones, insuficiencias del sistema económico actual
estén creando condiciones para la aparición de estos líderes que prometen cosas que no pueden cumplir y que terminan dañando a la sociedad y a los países. Uno de los elementos que forman parte de esta preocupación es el auge de líderes no convencionales o algunos llaman populistas. ¿Es esto una causa o una consecuencia de esa crisis del capitalismo? Son una causa y son una consecuencia. Ellos hay un caldo de cultivo, hay una serie de condiciones que hacen que la gente, los votantes, la población esté desesperada, buscando nuevas ideas, nuevas caras, nuevos protagonistas. Y si consigue algunos de estos nuevos que les promete lo que quieren oír, pues llegan a tener éxito. Los charlatanes en estos tiempos tienen grandes oportunidades. Y una vez que están en el poder, ya dejan de ser la consecuencia y son la causa de muchos de estos problemas. Así que son causa y consecuencia a la vez. Es Moisés Naim, es periodista, es director de Efecto Naim. Gracias, Moisés, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad. Cerramos con una mirada en positivo, la de esta niña. Su nombre es Sarah Ginesley. Tiene 10 años, nació sin manos. Con esa discapacidad ha conseguido ganar el premio Nicolas Maxim de la Competencia Nacional de Caligrafía Zannerbloser 2019 y lo hace por su calidad, su perfección, su claridad, escribiendo cursiva. Qué reto, ¿verdad? Dice esta niña, que ha ganado un premio de $500 por esa competencia, que aún no sabe en qué va a gastar ese dinero, pero que espera que este reconocimiento inspire a otros niños con discapacidades. Pues mira, Sara, desde aquí toda nuestra admiración y no solo inspiras a otras personas con discapacidades, a otros niños, sino que nos inspiras a todos. Gracias. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para conversar sobre el avance, comentar los detalles de las investigaciones de los atentados que el domingo pasado en Sri Lanka golpearon y cegaron la vida de más de 300 personas. Atentados que ya han sido reivindicados, atentados que tienen estos números que nos ayudan a dimensionar la tragedia. Más de 359 víctimas mortales, 500 heridos, y lo que se conoce hasta ahora es que 45 de esos 359 muertos eran niños, 38 de los fallecidos eran extranjeros y 19 de los heridos también. De los responsables de la autoría, mientras avanza la investigación, sabemos que 8 de los 9 terroristas suicidas ya han sido identificados y hay más de 60 detenidos. Los detalles de una investigación que ponen de manifiesto cómo el terrorismo de odio religioso, vuelve a marcar de choque cultural. Por eso hoy hemos invitado a un experto. Acaba de publicar un libro, Armas de Seducción Masiva, es Javier Lesaca. Además, es investigador visitante de la Universidad de Columbia y nos acompaña hoy en el estudio. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Por qué este tipo de atentados? Este tipo de atentados son, digamos que marca de la casa de organizaciones terroristas de carácter internacional como Al-Qaeda o Estado Islámico. Los podríamos entender, de hecho, como un fenómeno de comunicación pública, es decir, Estado Islámico con esos atentados, evidentemente no, el objetivo principal no era asesinar a esas personas concretas, sino era el de comunicar un mensaje, el de marcar la agenda política y marcar la agenda mediática de la comunidad internacional, ¿no? Estado Islámico con este mensaje ha querido, digamos que pegar un puño encima de la mesa para decir que ellos siguen vigentes, siguen activos, ¿no? dentro de esta, digamos, agenda mediática en la que se estaba dando por hecho de que este grupo terrorista había desaparecido, había sido derrotado. Estado Islámico con este atentado o este mega atentado, podríamos decir, manda el mensaje a la comunidad internacional de que está vivo, de que está activo y de que sigue siendo o aspira a seguir siendo un agente público o un agente institucional de primera magnitud, de primera relevancia en la comunidad internacional. El presidente Donald Trump dijo en las últimas semanas que Estados Unidos había derrotado el autodenominado Estado Islámico. Con este atentado, en el fondo, desmienten al mandatario estadounidense. Bueno, yo creo que aquí tenemos que tenemos que analizar los hechos como son, ¿no? Evidentemente, Estado Islámico como un Estado que llegó a ser, Estado Islámico llegó a ser un Estado, llegó a controlar
recordemos prácticamente el 50% del territorio de Irak y el 50% del territorio de Siria para formar un nuevo Estado, pues ese Estado que durante 4 o 5 años estuvo vigente ha desaparecido, ha sido derrotado. O sea, es cierto que el proyecto político sobre el terreno de este grupo terrorista ha sido derrotado, eso es cierto. En cualquier caso, la ideología, el movimiento social, la capacidad de seducción de este grupo terrorista, su capacidad para inspirar y organizar atentados, sigue siendo activa. Es decir, hemos pasado de un grupo que representaba una amenaza y que esa amenaza estaba simbolizada se hacía presente en un estado físico concreto, ahora hemos pasado a un grupo terrorista tradicional que evidentemente la amenaza es menor porque no controla terreno, pero que sí que sigue teniendo la capacidad para cometer atentados que pongan en jaque a la comunidad internacional. Hablaba usted al principio de ese impacto, esa voluntad de buscar un mensaje para marcar la agenda y dar un puño sobre la mesa. Con el atentado y la repercusión y la reacción que han tenido los gobiernos, ¿han conseguido ese objetivo? Evidentemente, Estado Islámico ha vuelto a poner su agenda encima de la mesa. O sea, eso es evidente. El objetivo principal del grupo terrorista, aunque ellos lo intenten recubrir como una venganza por el atentado que ocurrió contra la comunidad musulmana en Nueva Zelanda, digamos que eso es una excusa de cara a sus audiencias internas, pero de cara el verdadero objetivo era seguir marcando la agenda política y mediática que la habían perdido. Si hacemos un análisis del número de noticias que se estaban produciendo sobre el Estado Islámico en el año 2019, probablemente nos encontremos que sean un 80% menos de referencias o de noticias a las que el Estado Islámico era capaz de meter en la agenda mediática en el año 2017, 2016 o 2015. ¿No? El Estado Islámico necesitaba volver a meter su mensaje y desde ese punto de vista es cierto que han conseguido su objetivo. En el periodismo muchas veces tenemos el reto de ofrecer las autorías y ser los primeros, y con frecuencia cuando nos encontramos con los vídeos de presunta reivindicación de esos atentados, tenemos dudas. Este atentado fue reivindicado con estas imágenes que están viendo, este grupo de hombres, del cual solo vemos el rostro de uno de ellos, que se difundió 2 días después del atentado. Y fue acompañado de este comunicado que difundieron, el que tienen en sus pantallas es en árabe, el que también difundieron ellos también fue en inglés, y lo que hacen es un recuento de lo sucedido. ¿Cómo saben ustedes, los expertos en terrorismo, que estos vídeos son realmente reivindicaciones, iba a decir legítimas, pero reales, de esos atentados, de alguien que estuvo realmente detrás y no un iluminado, si se puede decir así, que hace un vídeo, lo difunde y dice, no, yo reivindico este atentado porque nadie puede decir lo contrario? Sí, esa es una buena pregunta y realmente me alegro que ponga este tema sobre la actualidad, ¿no? Es muy importante cuando tenemos en consideración o analizamos las comunicaciones de los grupos terroristas diferenciar entre grupos de aficionados, seguidores o comunicaciones que proceden de la propia estructura o de la propia jerarquía del grupo terrorista, ¿no? En este caso, como bien has mencionado, el comunicado parte de la estructura mediática propia de Estado Islámico, una estructura mediática que ha sido diezmada, reducida durante estos últimos 5 años, pero que sigue teniendo vigencia. Concretamente, forma parte de la Agencia de Noticias Oficial de Estado Islámico, que es AMAC. Estado Islámico, en el año 2015, hizo un movimiento de comunicación muy inteligente, que fue crear una agencia de noticias con la apariencia de una agencia de noticias de calidad, digamos que internacional, ¿no? Como las que podemos tener todos en nuestra cabeza, ¿no? Y de hecho separó lo que era la imagen de marca, el propio nombre, de sus aparatos de propaganda, de tal manera que las noticias que generase ese medio de comunicación tuviesen cierta credibilidad y no fuesen identificadas por gran parte de las audiencias como parte del mensaje del grupo terrorista. Esta agencia de noticias sigue siendo hoy en día uno de los medios más activos que sigue teniendo Estado Islámico. O sea, para que la audiencia llegue a entender la capacidad o la enorme envergadura que tuvo esta empresa mediática de Estado Islámico, estamos hablando de que crearon una red de más de 34 productoras audiovisuales en más de 5 idiomas y en más de 7 países distintos, crearon 5 revistas en 5 idiomas distintos, tuvieron una emisora de radio, una productora de musicales. O sea, ¿Quién los financia? Bueno, digamos que Estado Islámico, durante los años en los que consiguió mantener un Estado,
se financió de la venta de petróleo, del petróleo de las zonas donde el Estado Islámico consiguió mantener su poder, ¿no? Concretamente de los campos de petróleo que siguen operando en la frontera entre Irak y Siria, ¿no? Y al haber perdido ese territorio, han perdido esa fuente de financiación. Efectivamente, esta estructura mediática también se ha derrumbado en gran medida, pero esta agencia de noticias, la agencia de noticias AMAC, sigue siendo actualmente una de las más activas, con una capacidad de difundir entre 5 y 6 noticias o 5 o 6 campañas por día. Entonces, esta agencia, que está muy bien identificada, fue la que hizo este comunicado. Además, hay otra serie de características propias del Estado Islámico, como es la activación de cientos de cuentas falsas en redes sociales, que en cuestión de horas difunden miles de mensajes con esa noticia. Es decir, no es de una sola persona, de un lobo solitario que difunde ese mensaje, sino que es una acción coordinada entre cientos de cuentas en las redes sociales que inundan la conversación, parasitan hashtags, llegaron a incluir el vídeo dentro de la conversación, por ejemplo, sobre el debate electoral que estaba ocurriendo en España, u otros trending topics en las redes sociales donde introdujeron este mensaje. Pero oiga, cuando yo le oigo, entiendo que lo que usted me está diciendo es que eso es apología del terrorismo, y eso en los códigos penales de la comunidad internacional, o al menos de las sociedades desarrolladas de democracias occidentales, eso es un delito. Además, cuando tú tienes una estructura de estas características, es fácil identificar dónde están, porque no es alguien que... O sea, dejan rastro, por mucho que quieran taparlo. ¿Por qué siguen tan activos y con esa fuerza si están cometiendo un delito como es la apología del terrorismo y están en varios países y no solo en zonas en las que... por decirlo de otra manera, supieron dónde estaba Osama Bin Laden, el Mullah Omar, le pegaron un misil y terminaron abriendo una polémica de hasta qué punto Estados Unidos podía hacer eso. Tener una estructura de una promotora audiovisual o de difusión de contenido audiovisual requiere un local físico, una zona física. ¿No sería fácil encontrarlos y cerrarles esa puerta de comunicación? Bueno, gran parte de estas estructuras de comunicación han sido eliminadas o neutralizadas, y gran parte de las personas que formaban parte de esta red de comunicación han sido también neutralizadas, por poner un adjetivo, digamos que neutro. Pero Qué eufemismo, ¿no? Creo que quiero que ya me entiende la audiencia lo que quiero decir con neutralizadas, ¿no? En cualquier caso, hoy en día, todas estas cuentas, gran parte de ellas, o la mayoría, o por no decir el 100%, trabajan con ocultadores de IPs, es decir, es muy fácil crear cuentas anónimas en las redes sociales, es muy fácil hacerlo de manera anónima y utilizando, no quiero dar malas ideas a la audiencia, pero evidentemente utilizando sistemas que hacen muy difícil el seguimiento de estas cuentas, ¿no? Sí que es cierto que las redes sociales, las plataformas de comunicación, en cuestión de a veces de minutos, a veces de horas, eliminan estas cuentas y es muy difícil después darles un seguimiento, ¿no? Pero también es cierto que grupos terroristas como Estado Islámico tienen todavía la capacidad de generar miles de mensajes en cuestión de horas haciendo apología del terrorismo, y esto es un debate que hay que seguir poniéndolo encima de la mesa, ¿no? Digamos, ¿cómo es posible que esto siga ocurriendo? Yo creo que este es un debate muy amplio que da para mucho, pero que me parece de una enorme gravedad y de actualidad. Tenemos 2 minutos más. ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer frente al autodenominado Estado Islámico y todo lo que le acompaña? Es decir, toda esa capacidad de influir en la agenda, de querer lanzar un mensaje. ¿Cómo debe responder la comunidad internacional? Bueno, en primer lugar, la mejor manera esto ya sé que puede parecer duro, puede parecer contraintuitivo en algún caso, pero es no hacer caso a la agenda que marcan los medios. Es decir, hoy estamos hablando de este tema, efectivamente ha sido noticia, pero los grupos terroristas no pueden condicionar el día a día de las personas. Es decir, hay que, digamos que... Hay que apoyar a Sri Lanka, hay que hacer turismo a Sri Lanka, no hay que anular viajes, no tenemos que dejar de hacer las cosas que solemos hacer por lo que hagan los terroristas. Hay que hacernos, la palabra de moda sería resilientes, ¿no?, al terrorismo. No nos puede marcar la agenda ni nos puede marcar la forma de entender la vida, ¿no? Otra manera es tratar el terrorismo con cirugía, es decir, no confundir el todo con la parte. Es decir, el grupo terrorista de Estado Islámico es un grupo terrorista de carácter yihadista y evidentemente está formado por personas de religión musulmana, pero esto no quiere decir que todas las personas de religión musulmana formen parte del Estado Islámico. Es muy importante discernir esto y no provocar o continuar las escaladas de odio. Los grupos terroristas se alimentan de la generación de odio, es decir, con este ataque terrorista, el grupo terrorista Estado Islámico está buscando acciones de revancha, acciones de que vuelvan a generar más odio. Es importante cortar estas escaladas de odio, ¿no? Y por último, creo que es muy importante también
abrir el debate sobre la capacidad de seducción de estos grupos a nuevas audiencias, a gente joven, gente que incluso no tiene nada que ver con el mundo musulmán o con la cultura yihadista, que estás viendo cómo estos grupos lanzan unos mensajes más seductores que los propios estados o las propias instituciones públicas. Y es muy importante entender por qué estos jóvenes están siendo captados o seducidos por estos grupos violentos y extremistas. ¿Y por qué cree usted que tienen la capacidad de seducir, por ejemplo, a jóvenes de países como el Reino Unido, como Francia o como Alemania, sociedades desarrolladas con amplios estados de bienestar, una red de protección social muy envidiable, incluso visto desde América Latina, y que son capaces de abandonar esas sociedades que en muchos casos han sido de acogida, otras de nacimiento y acogida de sus antecesores, y embarcarse en ese viaje a un mundo incierto y de futuro seguramente negro, por no decir de final infeliz? Bueno, yo creo que la palabra clave para entender estos movimientos es la palabra frustración. Frustración entre expectativas no cumplidas. Es decir, evidentemente, todos estos jóvenes, su perfil no es el de personas en situación de riesgo económico, social o material, sino que simplemente tenían unas expectativas que pensaban que iban a cumplir en estos países y estas expectativas no se han cumplido. Y esto genera frustración, odio y sentimiento de revancha. Yo creo que estas son las palabras claves para entender estos fenómenos. Y hoy lo hemos intentado entender y seguro un poco más con el análisis de Javier Lesaca, investigador especial de la Universidad de Columbia, autor del libro Armas de seducción masiva. El juego de palabras me engañó. Gracias, profesor Lesaca. Ha sido un placer, a vuestra disposición cuando quieran. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, con la voz de los expertos, de los analistas, para conversar sobre la política migratoria del presidente, la crisis en la frontera o las cuestiones de política internacional de esta administración. Hoy lo vamos a hacer con Yali Núñez. Ella es comunicadora, es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, Yali, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Yali, me gustaría comenzar con estas amenazas que hemos escuchado esta mañana del presidente. Enésima vez que el presidente amenaza con cerrar la frontera. En esta ocasión ha dicho que a lo mejor cierra una parte y no toda. La última vez se tuvo que desdecir y echar para atrás, consciente probablemente de las consecuencias económicas que esto tendría. No hay muchos precedentes y cuando se produjeron las consecuencias fueron notorias. ¿Por qué el presidente insiste una y otra vez en algo que tendría devastadoras consecuencias para algo tan fundamental para él como es la buena evolución de los negocios de la economía del país? Bueno, nadie quiere que nuestra economía sufra, especialmente ahora que la economía está en un auge sin precedentes y todo gracias a las políticas que se han implementado bajo esta administración. Sin embargo, continuamos viendo esta crisis en la frontera. Hoy por la mañana vi una historia que realmente me llegó al corazón. Un niño de 3 años abandonado en la frontera sin padres, sin ningún adulto que estuviera con él. La patrulla fronteriza lo recogió y están tratando de averiguar. El niño lo único que traía era un número de teléfono en los zapatos. Estas son las cosas de las que estamos hablando. Hay una crisis humanitaria en la frontera, hay que tomar medidas al respecto. Estamos viendo la situación que se dio con los oficiales fronterizos mexicanos sacando armas. Se disculparon, dijeron que había sido una confusión, pero sacando armas a oficiales estadounidenses, algo que no puede ocurrir. No sé si habrán pensado que estaban en territorio mexicano, pero la realidad es que hay una crisis humanitaria en la frontera, que se están dando situaciones bastante serias y que si el cerrar la frontera fuera la única medida que quedara para solucionar esto, habría que tomarla. Pero cuando vemos, por ejemplo, al niño, hemos hecho el editorial en el programa hoy sobre precisamente este caso y llamamos la atención de qué padres tienen que estar viviendo tal infierno como para llevar a su hijo a unas circunstancias y a un viaje que toca la muerte con la mano, con los dedos. ¿Por qué no ponerle la atención, las políticas, los esfuerzos a los países de origen, que es donde está el verdadero drama que lleva a estas familias a emigrar, y no simplemente a insistir una y otra vez en que hay que reforzar el muro, como no queriendo ver la verdadera causa de la crisis migratoria?
Bueno, mira, sabemos la situación que se vive en los países de Latinoamérica, eso nadie lo está negando, y yo nunca he dicho que no hay una situación seria y que realmente hay pobreza, hay crimen, pero estas son situaciones que no solamente los Estados Unidos tienen que ver, los países correspondientes, estos países tienen que ver la situación que tienen internamente, tienen que buscar soluciones para sus ciudadanos. Los Estados Unidos no se puede hacer cargo del mundo entero, así quisiéramos y contribuyéramos con todos los diferentes asuntos como a nivel de humanidad, ¿no? Pero no podemos hacernos cargo de todo. Entonces, estos países tienen que buscar soluciones para que estas crisis no se den. En cuanto a lo que me dices, humanamente, claro que tienen que estar viviendo una situación dura para someterse a cualquier tipo de jornada, como lo es venir a través de la frontera. Yo lo sé perfectamente y lo he vivido en carne propia, pero una cosa es esta situación y otra cosa es la irresponsabilidad de mandar a un menor de edad con un coyote o de abandonar a un menor de edad, niño de 3 años que no se puede ni siquiera valer por sí mismo, en la frontera donde están los peligros más grandes del mundo. Hoy la frontera ha vuelto a ser noticia. El presidente Trump esta mañana ha dicho que está dispuesto a enviar militares armados a la frontera. Si hablamos de crisis humanitaria, hablamos de niños, hablamos de madres, hablamos de familias, ¿son necesarios militares armados en esa frontera? Bueno, hemos visto anteriormente con las caravanas previas que han llegado, cómo se han lanzado piedras que se pueden considerar armas de fuego contra oficiales de la ley estadounidense. Son situaciones realmente lamentables. La desesperación no es una justificación para tomar este tipo de acciones. Hemos visto a las personas que viven inclusive del otro lado de la frontera en México, como dicen, que no apoyan este tipo de situación porque causa desorden y causa crimen y causa una situación realmente extrema en el lugar donde están viviendo todas estas personas, llegando y acampando en las calles. Son situaciones realmente lamentables que no pueden continuar. Andrés Manuel López Obrador tenía la política de puertas abiertas, pero su política migratoria parece que está cambiando, o al menos en las últimas horas hemos visto decisiones como la detención de más de 300 migrantes indocumentados que estaban atravesando México. ¿Eso satisface a la administración Trump? Ayuda, pero hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más porque el problema está en que México no está haciendo lo suficiente para detener estas caravanas masivas que están llegando. ¿Qué tendría que hacer? Tendrían que implementar medidas más serias, tendrían que los centros migratorios actuar de una manera más efectiva a la hora cuando detienen a estos migrantes y tomar las medidas necesarias. Yo te digo, los centros migratorios de México no son nada de juego. Hay que tomar medidas necesarias para que estos tipos de casos no se continúen dando y no sigan llegando estas caravanas masivas. El presidente Trump dice que la patrulla fronteriza está desbordada. ¿Cree que una solución para apoyar a la patrulla fronteriza son la presencia de esos grupos de veteranos que algunos llaman milicias, otros llaman pseudo paramilitares y que están contribuyendo con armas a la detención de migrantes? Bueno, esos son ciudadanos independientes que tienen el derecho de estar en la zona y que deciden poner sus esfuerzos en cuanto a apoyar a lo que son las autoridades. No significa que tengan jurisdicción, no significa que estén protegidos por la ley de tomar acción de una manera armada, ni muchísimo menos. Entonces, son personas que como ciudadanos quieren prestar ese tipo de servicio y no se les puede negar su derecho. Déjame buscar la opinión de alguien que trabajó dentro del FBI. Es el señor César Paz. El señor Paz es exagente y hoy asesor en cuestiones de seguridad. Le quiero preguntar, señor Paz, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches, si esos grupos, y particularmente el grupo al que nos referimos, que es el de Patriotas Constitucionales Unidos, o así se llaman, tienen el apoyo de los políticos o la coordinación con agencias locales. En primer lugar, la pregunta es excelente. Debemos aclarar que estos grupos, como el grupo que acaban de mencionar, ahora trabajan muchos grupos independientemente. Son grupos que son compuestos de civiles, algunos tienen posiblemente algo de experiencia militar o policial. En cuanto a este grupo en particular y al problema que se creó en cuanto al arresto a uno de los líderes de este grupo, es porque esta persona tenía antecedentes criminales. Y en Estados Unidos, una persona con antecedentes criminales no puede poseer, portar armas o municiones. Ahora, estos grupos son grupos de voluntarios, no son auspiciados por el gobierno, pero prestan ayuda a la patrulla fronteriza y también a
otros departamentos de policía, como la oficina del sheriff o del alguacil, que son los llamados a enlistar a este tipo de personas para ayuda en ciertas o bajo ciertas circunstancias, como en la frontera en este caso. Pero en realidad estos grupos sabemos que son grupos de ayuda, de asistencia humanitaria y de asistencia policial. Se les ha acusado de que han cometido abusos, pero esas son acusaciones que solamente las hemos oído en los medios. Al menos yo no tengo ningún tipo de información que indique que ha habido una acusación oficial o criminal en contra de uno de estos grupos por abuso a las personas. Es más, tengo conocimiento de que no solamente ayudan a la patrulla fronteriza, pero también han salvado las vidas de personas que han estado cruzando la frontera, lamentablemente, bajo estas circunstancias como personas ilegales. Entiendo su punto, aunque quiero puntualizar que sí consideramos nosotros un abuso la detención de más de 300 personas por su cuenta y riesgo por parte de estos grupos. Pero en cualquier caso, ¿cómo se financian estos grupos de veteranos para estar sobre el terreno? Algunos grupos recaudan fondos de personas particulares o de organizaciones que son organizaciones creadas sin motivo o tipo de lucro. Muchos aportan su tiempo, personas que viven cerca de las ciudades fronterizas. Estos grupos no son financiados por el gobierno. En mi opinión, pueden extender algún tipo de labor humanitario, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista mío como un ex agente del FBI, como agente retirado del FBI, es de que este tipo de situaciones, este tipo de problemas, como los que tenemos en la frontera con México, se deben de dejar a aquellos profesionales, a aquellos que son entrenados, en otras palabras, a las autoridades, a la patrulla fronteriza y a otras organizaciones policiales que velan justamente por la seguridad en la zona fronteriza. Es César Paz, es exagente del FBI, asesor en seguridad. Gracias, señor Paz, por haber estado con nosotros, por sus puntos de vista. Señora Núñez, asistencia humanitaria, ¿así la podemos calificar? El trabajo que hacen estos grupos de veteranos sobre el terreno, como dice este exagente del FBI. Bueno, como te digo, tratan de ayudar en lo que respecta a mantener el orden en el área. Son ciudadanos privados que tienen los recursos para hacerlo o que se valen de los recursos de diferentes fundaciones y personas que les donan para que mantengan este servicio y brinden una asistencia adherida a lo que son las fuerzas y los oficiales del orden del área. Sin embargo, no están protegidos por la ley en cuanto a tomar acciones que pudiera tomar quizás la patrulla fronteriza. La opinión de Yali Núñez, es comunicadora, es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Gracias, Yali, por haber estado con nosotros. Un placer siempre. Un gusto tenerte. Vamos, miradas a las redes sociales para cerrar el programa de hoy. El primer mensaje nos saca un poco los colores, pero lo ponemos, de Pepe. Quiero felicitar a Gustavo Alegret por el nuevo espacio de análisis Cuestión Poder. En el complejo devenir que transitamos, noticias como esta son una corriente de aire fresco. Gracias, Pepe. Es nuestro compromiso con ustedes intentar que aprendamos entre todos de los invitados que traemos al programa Cuestión de Poder. Si tiene sugerencias, siempre bienvenidas a través de las redes sociales. Hay quien también tiene críticas o sugerencias. El programa de esta noche, abril 23 de 2019, creo deja mucho que desear. Se le olvidó al presentador Gustavo Alegret traer un conservador republicano y un demócrata, pero trajo a dos conservadores republicanos. ¿Dónde está el balance? ¿O qué pasa? Gracias, Germán. Hay que buscar el equilibrio, de acuerdo, aunque déjeme puntualizarle, los invitados de ayer del debate, uno sí era conservador, pero crítico a veces con el presidente Trump, y otro era independiente. De hecho, no se casa con nadie y su voz es la que nos interesa, sobre todo porque al no casarse puede darnos un punto de vista distinto. Un último mensaje de Twitter sobre el cambio de nombre. Esta semana hemos estrenado nombre, Cuestión de Poder. Me gusta más este nombre. A nosotros también, Juan, y sobre todo, que nos siga viendo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que descanse. Feliz noche.